¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando las personas que más amas en el mundo simplemente te olvidan? ¿Has imaginado cómo sería despertar cada día sabiendo que ya no eres importante para nadie? ¿Te has puesto a pensar en qué harías si a los 75 años descubrieras que estás completamente sola en el mundo? Mi nombre es Esperanza Guadalupe Herrera. Tengo 75 años y vivo en una casita en Xochimilco, Ciudad de México. Durante décadas fui el corazón de mi familia. Crié 4 hijos, cuidé 8 nietos, organicé todas las fiestas navideñas, cociné para decenas de personas cada domingo. Era la abuela que todos buscaban cuando necesitaban consejos, dinero prestado o simplemente un abrazo. Pero hoy, mientras veo pasar las trajineras por los canales desde mi ventana, puedo contar con los dedos de una mano las veces que alguien de mi familia me ha visitado en los últimos 6 meses. Mis 4 hijos viven en Estados Unidos. Me llaman una vez al mes, por compromiso, para preguntarme cómo estoy. La conversación dura 5 minutos. Mis nietos ni siquiera hablan español. Para ellos soy una extraña que aparece en videollamadas ocasionales. El martes pasado me caí en el baño y estuve tirada en el piso durante 4 horas antes de poder levantarme. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó por qué no respondí el teléfono. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de algo que me partió el corazón en mí. Había vuelto invisible para mi propia familia. ¿Crees que es posible sobrevivir cuando te das cuenta de que ya no importas para nadie? ¿Piensas que a los 75 años todavía se puede encontrar razón para seguir viviendo? ¿Te has preguntado qué fortaleza interior tendríamos que descubrir si nos enfrentáramos a la soledad más absoluta? Mi historia te va a demostrar que incluso en los momentos más oscuros de la vida, siempre es posible encontrar una luz. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país nos estás viendo? Me encantaría saber desde dónde me acompañas en esta historia que me salvó la vida. Serie completa, 8 capítulos. Capítulo 1, el día que me di cuenta de que estaba sola. 7 minutos, 700 palabras. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Herrera y tengo 75 años. Vivo sola en una casa pequeña, pero llena de recuerdos en Xochimilco, donde nací y donde pensé que moriría rodeada de familia. Soy madre de 4 hijos, abuela de 8 nietos, y hasta hace pocos años era el centro de una familia grande y bulliciosa. Pero hoy les voy a contar sobre el día que me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre sin que yo me hubiera dado cuenta. Fue un martes de octubre, uno de esos días grises y frescos que anuncian que el invierno se acerca a la Ciudad de México. Me levanté temprano, como siempre, preparé mi café de olla y me senté en la cocina a ver las noticias en mi televisión vieja. La casa estaba en silencio, como todos los días desde hace 2 años, pero ese día el silencio me pesó más que de costumbre. Era el cumpleaños de mi nieta Sofía, la hija mayo R de mi hijo Roberto. Cumplía 15 años. En 15 años, una fecha importantísima en cualquier familia mexicana. Había estado esperando esta fecha durante meses, imaginándome cómo celebraríamos, qué vestido le regalaría, cómo organizaríamos la fiesta. Pero a las 10 de la mañana no había recibido ni una llamada. Pensé que tal vez se habían olvidado de la diferencia de horario. Roberto vive en Chicago desde hace 8 años y siempre se confunde con las horas. Seguramente me van a llamar más tarde, me dije, y seguí con mi rutina matutina. Regué las plantas del patio, las flores de cempasúchil que planto cada año para el Día de Muertos. Preparé un caldo de pollo para almorzar, aunque cocinar para una sola persona me ha resultado lo más difícil de aprender en estos años de soledad. Durante 50 años cociné para una mesa llena de voces, risas, discusiones. Ahora cocino en silencio para un plato solitario. A las 2 de la tarde el teléfono seguía mudo. Decidí llamar yo a Roberto. Mamá, me contestó con esa voz distraída que uso cuando está trabajando. ¿Qué pasa? Estoy en una junta importante. Hijo, le dije con el corazón latiendo rápido.
Solo quería felicitar a Sofía por sus 15 años. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Ay, mamá, se nos pasó completamente. Hoy es martes, ¿verdad? Sofía está en la escuela. Le digo que te llame cuando regrese. Roberto, murmuré, sintiendo como si me hubieran dado una puñalada, es el cumpleaños de tu hija. Sí, sí, claro. Es que aquí con el trabajo y todo, Ann, ya sabes cómo es. Te hablo después, ¿ok? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí, parada en la cocina, sosteniendo el teléfono viejo con manos temblorosas. Mi propio hijo se había olvidado del cumpleaños de su hija, y peor aún, cuando se lo recordé, no pareció importarle mucho. Intenté con mi hija Carmen, que vive en Los Ángeles, su teléfono sonó directo al buzón de voz. Con Miguel, el que vive en Texas, pasó lo mismo. Con Alejandro, mi hijo menor, la llamada ni siquiera entró. A las 8 de la noche, Sofía me llamó finalmente. Hablamos 5 minutos. Me contó sobre su día en la escuela. Le canté las mañanitas como he hecho con todos mis nietos desde que nacieron, y me prometió que me enviaría fotos de su celebración cuando las subieran a Instagram. Después de colgar, me senté en mi mecedora favorita, la que me regaló mi difunto esposo hace 20 años, y comencé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de comprensión, lágrimas de alguien que finalmente entiende una verdad que había estado evitando durante años. Ya no era importante para mi familia, me había convertido en una obligación, en algo que se atiende cuando hay tiempo, cuando se acuerdan, cuando no hay algo más interesante que hacer. Durante 50 años fui indispensable. Fui la que organizaba, la que cuidaba, la que resolvía problemas, la que mantenía unida a la familia. Pero en algún momento, sin darme cuenta, me había vuelto prescindible. Esa noche, acostada en mi cama, mientras escuchaba los sonidos nocturnos de Xochimilco, los grillos, los perros lejanos, el murmullo del agua en los canales, entendí que mi vida había entrado en una nueva fase, una fase para la que nadie me había preparado, a la fase de la invisibilidad. Pero lo que no sabía esa noche era que esa realización dolorosa sería el primer paso hacia el descubrimiento más importante de mis 75 años de vida. Capítulo 2. Han 75 años de dar amor sin recibirlo. 7 minutos, 700 palabras. Los días siguientes al cumpleaños, olvidado de Sofía, fueron como caminar por un pantano emocional. Cada memoria, cada fotografía en las paredes de mi casa, cada objeto me recordaba la vida que había tenido y la que ya no tenía. Pero entre todo ese dolor, comencé a hacer algo que nunca había hecho en 75 años, al reflexionar honestamente sobre mi vida. Me senté en la mesa de mi cocina con una libreta vieja y comencé a escribir. No sabía bien qué estaba haciendo, pero sentía que necesitaba poner en papel todo lo que había vivido, como si fuera a rendirle cuentas a la vida misma. Escribí sobre mi matrimonio con Aurelio, que duró 43 años hasta que murió de un infarto hace 12 años. Aurelio era un buen hombre, trabajador, responsable, pero nunca fue cariñoso. En 43 años de matrimonio, recuerdo quizás 5 veces que me dijo «te amo» sin que fuera por alguna ocasión especial. Yo lo cuidé durante su enfermedad del corazón los últimos años. Le preparé comidas especiales, le administré medicinas, lo acompañé a todas las citas médicas. Cuando murió, su última preocupación fue asegurarse de que los papeles de la casa estuvieran en orden, no despedirse de mí con palabras de amor. Escribí sobre mis 4 hijos. Roberto, el mayor, siempre fue distante, incluso de niño, demasiado serio, demasiado enfocado en salir adelante. Cuando se graduó de ingeniero y consiguió trabajo en Estados Unidos, yo me sentí orgullosa pero también abandonada. Carmen, mi única hija, era mi esperanza de tener una compañía femenina cercana, pero desde adolescente fue independiente y rebelde. También emigró,
siguió a su novio americano y ahora es una mujer de carrera que habla más inglés que español. Miguel y Alejandro, los menores, crecieron viendo que sus hermanos mayores encontraron éxito lejos de casa, así que siguieron el mismo camino. Durante todos estos años, yo fui la que se sacrificó para que ellos pudieran salir adelante. Cuando Roberto necesitó dinero para sus estudios, vendí las joyas que me había regalado mi madre. Cuando Carmen quiso irse a Estados Unidos, le di mis ahorros para los trámites de visa. Cuando Miguel y Alejandro eran pequeños y Aurelio trabajaba todo el día, yo era padre y madre al mismo tiempo. Pero mientras escribía, una pregunta dolorosa comenzó a formarse en mi mente. ¿En algún momento ellos me dieron el mismo amor que yo les di? La respuesta era incómoda pero clara a no. No porque fueran malos hijos, sino porque yo nunca se los pedí. Nunca les enseñé que el amor se demuestra, que las relaciones requieren esfuerzo mutuo, que yo también tenía necesidades emocionales. Siempre fui la que daba sin pedir nada a cambio, la que se sacrificaba en silencio, la que resolvía todos los problemas sin quejarme. Recordé todas las navidades que pasé cocinando para 20 personas, mientras ellos se sentaban a esperar, todos los cumpleaños que organicé, todas las crisis familiares que resolví, todos los nietos que cuidé mientras sus padres trabajaban, siempre yo dando, siempre yo sirviendo, siempre yo poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó qué necesitaba yo? ¿Cuándo fue la última vez que me organizaron algo a mí? ¿Cuándo fue la última vez que me cuidaron cuando estaba enferma? La verdad era devastadora. Nunca habían aprendido a amarme, porque yo nunca les había enseñado cómo hacerlo. Les había enseñado que yo era la fuente infinita de cuidados y atención, pero nunca les había mostrado que yo también era una persona que necesitaba ser amada, cuidada, valorada. Durante 75 años había confundido el dar amor con el recibir amor. Había pensado que si yo daba suficiente, automáticamente iba a recibir de vuelta. Pero el amor no funciona así. El amor requiere reciprocidad. Requiere que ambas partes pongan esfuerzo. Requiere que se enseñe y se aprenda. Mis hijos me querían, estaba segura de eso, pero no sabían amarme porque yo nunca les había enseñado que tenían que hacerlo. Les había dado tanto que nunca habían aprendido el placer de dar. Les había resuelto tanto que nunca habían aprendido la satisfacción de resolver algo para mí. Esa tarde, después de escribir durante horas, me levanté de la mesa con una comprensión dolorosa pero liberadora. Anne no era la única víctima en esta historia. Mis hijos también eran víctimas de un patrón familiar que yo había creado sin darme cuenta. Pero a los 75 años, tal vez ya era demasiado tarde para cambiar ese patrón. O tal vez, justamente por tener 75 años, era el momento perfecto para hacerlo. Capítulo 3. Cuando tus propios hijos te olvidan. 7 minutos. 700 palabras. Una semana después de mi revelación sobre los patrones familiares, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, al confrontar directamente a mis hijos sobre la situación. No para pelear, no para hacerlos sentir culpables, sino para tener una conversación honesta sobre lo que estaba pasando entre nosotros. Programé videollamadas con cada uno durante el fin de semana. Era noviembre y las mañanas en Xochimilco ya eran frescas. Preparé té de manzanilla para calmar mis nervios y comencé con Roberto, el mayor. Su rostro apareció en la pantalla de mi tableta vieja, esa que Alejandro me regaló hace 3 años y que apenas sé usar. Roberto se veía cansado, con ojeras profundas. Detrás de él podía ver su cocina moderna en Chicago, un mundo tan diferente al mío. «Mami, ¿está todo bien?», me preguntó inmediatamente. «Es raro que me llames por videollamada, hijo», comencé con voz temblorosa. «Quiero hablar contigo sobre algo importante. No es una emergencia, pero es algo que necesito decirte». Su expresión se relajó un poco, pero siguió luciendo preocupado. «Roberto, tengo una pregunta muy directa.
¿Cuándo fue la última vez que pensaste en mí sin que yo te hubiera llamado primero? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Se quedó en silencio durante varios segundos, claramente incómodo. Mamá, ¿por qué me preguntas eso? Porque necesito entender algo. Hijo, tengo 75 años. Vivo completamente sola. La semana pasada me caí en el baño y estuve 4 horas tirada en el piso. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó por qué no contesté el teléfono durante 2 días. Vi cómo su expresión cambió de incomodidad a algo parecido a la culpa. Mamá, yo no sabía que... Roberto, no te estoy reclamando, te estoy preguntando. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo está tu mamá de 75 años que vive sola? El silencio fue largo e incómodo. Finalmente Roberto murmuró a no sé, mamá, con el trabajo, los niños, Sara. Siempre hay tantas cosas. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una llamada de 5 minutos? Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar a que me di cuenta de algo muy doloroso. Para ustedes, yo ya no soy una prioridad. Soy una obligación que atienden cuando se acuerdan. La conversación con Carmen fue similar, pero más emotiva. Ella lloró cuando le expliqué la situación. Mami, perdóname. Tienes razón. He estado tan metida en mi mundo que, Carmen, no quiero disculpas. Quiero entender si esto va a cambiar o si tengo que acostumbrarme a que así van a ser mis últimos años. Con Miguel, la conversación fue más difícil. Él se puso a la defensiva inmediatamente. Mamá, nosotros no te hemos olvidado. Te llamamos, te mandamos dinero. Miguel, mandarme dinero no es lo mismo que preocuparse por mí como persona. Cuando me llamas, me preguntas cómo me siento, qué hice durante la semana, si estoy triste, si necesito compañía. Pero mamá, tú nunca te quejas. Siempre dices que estás bien. Esa respuesta me pegó fuerte porque tenía razón. Durante 75 años había fingido que siempre estaba bien para no preocupar a nadie. Tienes razón, hijo. Pero, ¿nunca se te ocurrió preguntarme si realmente estaba bien o solo estaba fingiendo? La conversación con Alejandro, el menor, fue la que más me dolió porque fue el más honesto. A mí la verdad es que cuando pienso en México pienso en problemas, pienso en responsabilidades, pienso en cosas que me van a hacer sentir culpable o triste. Por eso evito llamar mucho. ¿Yo soy un problema para ti, Alejandro? No, mamá. Tú no, Ampero. Sí, la situación, el saber que estás sola y no poder hacer nada para cambiarlo. Es más fácil no pensarlo. Después de estas 4 conversaciones, me quedé sentada en mi cocina hasta muy tarde, procesando lo que había escuchado. Mis hijos no eran monstruos sin corazón, eran personas ocupadas que habían aprendido a vivir sus vidas sin incluirme activamente en ellas. Pero ¿cuándo había pasado eso? ¿En qué momento había dejado de ser una presencia importante en sus vidas para convertirme en una obligación ocasional? La respuesta llegó esa noche, mientras miraba las fotografías en mi sala. Había pasado cuando dejé de exigir mi lugar en sus vidas, cuando acepté que están ocupados, cuando entendí que tienen sus propias familias, cuando me conformé con ser la abuela que espera llamadas en lugar de la madre que merece atención. Pero lo más importante que entendí esa noche fue esto. Ansí iba a cambiar esta situación. Tenía que empezar por cambiar yo. Ya no podía seguir esperando que ellos adivinaran mis necesidades. Tenía que aprender, a los 75 años, a pedir lo que necesitaba. Capítulo 4. Aprendiendo a vivir para mí misma. 7 minutos. 700 palabras. Después de las conversaciones con mis hijos, algo cambió en mi interior. No fue un cambio dramático, sino algo sutil pero profundo. Por primera vez en 75 años comencé a hacerme una pregunta que nunca me había hecho. ¿Qué quiero yo para mí? La pregunta me resultó más difícil de responder de lo que imaginé. Durante toda mi vida, mis deseos habían estado definidos por otros. Quería que mis hijos fueran felices, que mi esposo estuviera cómodo, que mis nietos crecieran sanos. Pero,
¿Qué quería Esperanza Guadalupe para Esperanza Guadalupe? Comencé por cosas pequeñas, a muy pequeñas. La primera fue cambiar el horario de mis comidas. Toda mi vida había cocinado y comido en función de otros, el horario de trabajo de Aurelio, los horarios escolares de mis hijos, las visitas familiares. Pero ahora que vivía sola, seguía cocinando a las 2 de la tarde, como si alguien fuera a llegar hambriento del trabajo. Decidí que iba a comer cuando tuviera hambre, no cuando el reloj dijera que era hora de comer. La segunda cosa fue reorganizar mi casa. Durante décadas, cada mueble, cada decoración había sido pensada para recibir familia. La sala formal que nadie usaba, pero que tenía que estar perfecta por si llegaban visitas. El comedor grande que solo servía para acumular polvo, pero que mantenía arreglado para las cenas familiares que ya no pasaban. Decidí convertir la sala formal en mi espacio personal. Moví mi mecedora favorita al lugar central. Puse una mesa pequeña al lado, para mí, té y mis libros. Y coloqué mis plantas más bonitas donde yo pudiera verlas, no donde quedaran mejor para las visitas. Pero el cambio más significativo fue decidir salir de mi casa sin propósito específico. Durante años, solo salía para hacer mandados necesarios en el mercado, la farmacia, la iglesia los domingos. Salir nada más para caminar me parecía pérdida de tiempo, algo que solo hacían las personas que no tenían responsabilidades. Pero un miércoles por la mañana, después de hacer mi café de olla, decidí caminar hasta los embarcaderos de Xochimilco sin ninguna razón más que curiosidad. Hacía años que no caminaba por mi propio barrio sin prisa, sin lista de mandados, sin lugar específico al cual llegar. Fue como redescubrir un lugar conocido. Vi detalles que había ignorado durante décadas a la forma como la luz del sol se refleja en el agua de los canales, los colores de las flores en los jardines de las casas, las conversaciones de los vecinos sentados en sus puertas. En los embarcaderos me senté en una banca y observé a los turistas subirse a las trajineras. Había algo hermoso en ver a familias enteras riéndose, tomándose fotos, disfrutando el paseo. Por un momento sentí envidia, pero después me di cuenta de algo: yo también podía subir a una trajinera si quería. «Disculpe, señora», me dijo un trajinero joven. «¿Gusta dar una vuelta?». Mi primera reacción fue decir que no, que solo estaba esperando. Pero me detuve. ¿Esperando qué? ¿Esperando a quién? ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Para usted, abuelita, 500 pesos por una hora. Era dinero que podía permitirme. No era una emergencia, no era algo necesario, pero era algo que quería hacer. «Está bien», le dije. Y subí a la trajinera. Esa hora, navegando por los canales de mi propio B, fue una de las más pacíficas que había tenido en años. El trajinero me platicó sobre la historia de Xochimilco, sobre cómo había cambiado desde que él era niño, sobre las tradiciones que se estaban perdiendo. Yo le conté sobre cómo era vivir aquí hace 50 años, cuando había menos turistas y más familias locales. Al final del paseo, cuando bajé de la trajinera, me sentí diferente. No podría explicar exactamente cómo, pero había algo en haberme dado ese regalo a mí misma, en haber gastado dinero en algo solo porque me daba placer, en haber ocupado una hora completa pensando solo en lo que yo estaba viendo y sintiendo. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pero ahora a las 7 de la noche porque era cuando tenía hambre, no porque fuera la hora correcta, reflexioné sobre el día. Había comenzado a aprender algo fundamental: vivir para mí misma no significaba volverme egoísta, significaba reconocer que yo también era una persona que merecía atención, cuidados y pequeños placeres. A los 75 años, estaba aprendiendo a ser mi propia compañía, mi propia prioridad, mi propia razón para levantarme cada mañana. Y sorprendentemente, no se sentía solitario, se sentía liberador. Mi nueva rutina de salir a caminar sin propósito específico me llevó a descubrimientos inesperados.
El más importante fue darme cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Había ángeles a mi alrededor, personas que habían estado ahí todo el tiempo, pero que yo no había notado porque estaba demasiado enfocada en la familia que no tenía cerca. La primera fue doña Rosario, mi vecina de 3 casas hacia la esquina. Rosario tiene 80 años, es viuda como yo, y vive con su hija soltera de 50 años, que trabaja como enfermera en el turno de noche. Durante años, nos habíamos saludado cordialmente, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Un jueves por la mañana, mientras regresaba de mi caminata diaria, la vi luchando con unas bolsas pesadas del mercado. Doña Rosario, ¿le ayudo con esas bolsas? Ay, Esperanza. ¡Qué amable! Sí, por favor. Ya no tengo la fuerza que tenía. Cargué sus compras hasta su casa, y ella me invitó a pasar por un té. Su cocina era parecida a la mía pequeña, llena de santos y fotografías familiares, con el aroma perpetuo de canela y café. ¿Sabes qué, Esperanza?, me dijo mientras servía el té en tazas de porcelana delicada. Siempre he pensado que te veías muy sola desde que murió tu Aurelio, pero nunca supe si querías compañía o preferías tu privacidad. La verdad, Rosario, ni yo misma sabía qué quería. Pero ahora creo que sí quiero compañía. Esa conversación de 2 horas cambió mi perspectiva. Rosario me contó sobre su soledad, sobre cómo su hija trabajaba tanto que apenas se veían, sobre cómo se sentía cuando veía a otras familias numerosas reunirse los domingos. Sus experiencias eran tan parecidas a las mías que me di cuenta de que había otras mujeres mayores viviendo exactamente lo mismo que yo. ¿Sabes qué deberíamos hacer, Esperanza? Juntarnos para el café una vez por semana. No para quejarnos de nuestras familias, sino para hacernos compañía. Así comenzó nuestro club del café de los jueves. Al principio éramos solo Rosario y yo, pero gradualmente se nos unieron otras vecinas, doña Carmen, de 78 años, cuyos hijos también viven en Estados Unidos, doña Mercedes, de 73, que vive con su nieta pero se siente invisible en su propia casa, doña Refugio, de 82 años, que es la más animada de todas, a pesar de usar bastón. Nuestras reuniones de los jueves se convirtieron en el punto más brillante de mi semana. Hablábamos de todo, nuestros achaques y medicinas, pero también de los programas de televisión que nos gustaban, de recetas que habíamos aprendido, de recuerdos de cuando éramos jóvenes. Nos reíamos mucho, a veces llorábamos un poco y siempre nos íbamos sintiendo menos solas. Pero el ángel más inesperado apareció en el mercado de Xochimilco. Era un sábado por la mañana y yo estaba comprando verduras cuando escuché a alguien preguntarle al vendedor, ¿tiene chile poblano fresco?, con un acento que claramente no era mexicano. Me volteé y vi a una mujer de unos 65 años, güerita, con el cabello rubio grisáceo y ojos azules, claramente extranjera, pero hablando español con mucho esfuerzo. Disculpe, le dije acercándome. ¿Necesita ayuda para encontrar algo? ¡Ay! Sí, por favor, me respondió con alivio. Soy Linda, soy de Canadá, y estoy tratando de aprender a cocinar comida mexicana, pero no sé qué chiles comprar. Linda resultó ser una jubilada canadiense que había decidido mudarse a México después de enviudar. Había comprado una casita pequeña en Xochimilco porque le gustaba la tranquilidad y el ambiente tradicional, pero se sentía perdida con el idioma y las costumbres locales. ¿Sabes qué, Linda? ¿Por qué no vienes a mi casa y te enseño a hacer mole? Yo necesito compañía y tú necesitas aprender. Podemos ayudarnos mutuamente. Linda se convirtió en una amiga invaluable, a cambio de mis clases de cocina mexicana. Ella me enseñó inglés básico para poder comunicarme mejor con mis nietos en las videollamadas. Me ayudó a entender cómo usar mejor mi tableta, cómo enviar mensajes con fotos a mis hijos. Pero más importante que todo eso, Linda me mostró una perspectiva diferente sobre la soledad en la tercera edad. Esperanza, me dijo un día mientras hacíamos tamales en mi cocina. En Canadá muchas personas mayores viven solas,
y no lo vemos como algo trágico, lo vemos como independencia. Tú tienes tu propia casa, tu propia rutina, tu propia vida. Eso es algo que celebrar, no algo de lo que sentirse mal. Sus palabras me impactaron profundamente. Toda mi vida había visto la soledad como un fracaso, como evidencia de que algo estaba mal conmigo o con mi familia. Pero Linda me ayudó a entender que podía verla como libertad, como la oportunidad de vivir exactamente como quería vivir. Estas nuevas amistades no reemplazaron el vacío que sentía por la ausencia de mis hijos, pero sí llenaron mis días de propósito, conversación y cariño mutuo. Me di cuenta de que los ángeles no siempre vienen en la forma que esperamos, pero siempre aparecen cuando más los necesitamos. Capítulo 6. A la fortaleza que nunca supe que tenía. 7 minutos, 700 palabras. En enero de este año, 3 meses después de haber comenzado mi transformación personal, enfrenté la prueba más grande de mi nueva fortaleza, una prueba que me demostró que había cambiado más de lo que imaginaba. Todo comenzó un martes por la madrugada con un dolor terrible en el pecho que me despertó a las 3 de la mañana. Al principio pensé que era acidez, algo común a mi edad después de cenar tarde, pero el dolor se intensificó y se extendió hacia mi brazo izquierdo. Con 75 años, sabes reconocer las señales de alarma. Mi primer impulso fue llamar a Roberto a Chicago, pero eran las 2 de la mañana en su horario, y recordé todas nuestras conversaciones recientes sobre no ser una carga. Mi segundo impulso fue llamar a Carmen, pero en Los Ángeles era medianoche. Entonces me di cuenta de algo. Estaba a punto de tomar una decisión basada en no molestar a otros, incluso cuando se trataba de mi propia vida. No, Esperanza, me dije en voz alta en la oscuridad de mi recámara. Tu vida es importante, tu urgencia es válida. En lugar de llamar a mis hijos, llamé a una ambulancia. Durante el trayecto al Hospital General de Xochimilco, mientras los paramédicos me monitoreaban y me tranquilizaban, sentí algo que no había sentido en años con orgullo de mí misma. Había tomado control de mi propia emergencia, había puesto mi bienestar primero. En el hospital me diagnosticaron una arritmia cardíaca severa, no un infarto, pero algo que requería hospitalización y tratamiento inmediato. Iba a estar internada al menos una semana. Fue hasta estar estabilizada que llamé a mis hijos. Sus reacciones fueron predecibles: pánico, culpa, ofertas desesperadas de volar inmediatamente a México. Millos, les dije con una calma que me sorprendió. Estoy bien. Estoy en buenas manos médicas, no necesitan cancelar sus vidas por esto. Pero mamá, lloró Carmen por teléfono. ¿Cómo vas a estar sola en el hospital? No voy a estar sola, le respondí. Tengo amigas aquí que me van a acompañar. Y era cierto. Linda se ofreció inmediatamente a quedarse conmigo durante el día. Rosario y las señoras del Club del Café organizaron un sistema de turnos para que siempre hubiera alguien visitándome. Doña Mercedes trajo comida casera porque la comida del hospital no es comida. Doña Refugio, a pesar de sus 82 años y su bastón, llegó con revistas y chistes para mantenerme entretenida. Pero lo más importante que pasó durante esa semana en el hospital no fue el tratamiento médico, sino la revelación que tuve sobre mi propia fuerza. El cuarto día de hospitalización, una enfermera joven se acercó a mi cama y me dijo: Señora Esperanza, he trabajado en este hospital 5 años y nunca he visto a una paciente de su edad manejar una situación médica con tanta serenidad. La mayoría de nuestros pacientes mayores están aterrados, pero usted parece estar en paz. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Cuándo había desarrollado esa serenidad? ¿Cuándo había aprendido a enfrentar las crisis sin pánico? La respuesta llegó esa noche. Había desarrollado fortaleza en los meses de soledad. Cuando aprendes a vivir contigo misma, cuando dejas de depender emocionalmente de otros para tu bienestar básico, desarrollas un tipo de resistencia interior que no sabías que tenías. Durante 75 años había enfrentado todas las crisis, aferrada a alguien más, a mi madre,
cuando era joven, mi esposo durante el matrimonio, mis hijos después de enviudar. Siempre había tenido a alguien más fuerte en quien apoyarme, alguien que tomara las decisiones importantes por mí, pero estos meses de aprender a vivir para mí misma me habían enseñado algo fundamental. Yo era más fuerte de lo que pensaba, no solo físicamente, aunque a los 75 años seguía siendo independiente y activa, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. El día que me dieron de alta, mientras Rosario me ayudaba a llegar a casa, me di cuenta de algo más. Mis hijos habían ofrecido venir a cuidarme, por obligación, por culpa, pero mis amigas me habían cuidado por amor genuino, por elección, por el placer de ayudar a alguien que valoraban. Esperanza, me dijo Linda esa tarde mientras preparábamos té en mi cocina. ¿Sabes qué me impresiona de ti? Durante toda tu crisis médica, nunca te escuché hacer el papel de víctima. Nunca te escuché decir pobre de mí o por qué me pasa esto a mí. Manejaste todo como una guerrera. Una guerrera. A los 75 años, alguien me estaba llamando guerrera. Esa noche, acostada en mi propia cama después de una semana en el hospital, me di cuenta de que había pasado la prueba más importante de mi nueva vida, había enfrentado una crisis sola y había salido no solo ilesa, sino más fuerte. La soledad me había enseñado a ser mi propia compañía. La adversidad me había enseñado a ser mi propio sostén. Y ahora sabía algo que no sabía 6 meses atrás. Podía confiar en mí misma, para cuidar de mí misma. Esa fortaleza había estado ahí siempre. Solo necesitaba las circunstancias correctas para descubrirla. Capítulo 7. Las lecciones que solo la edad puede enseñar. 7 minutos, 700 palabras. Han pasado 8 meses desde aquel martes gris de octubre, cuando me di cuenta de que estaba sola en el mundo. Ahora es junio, y estoy sentada en el patio de mi casa viendo crecer las flores de cempasúchil que planté para el próximo Día de Muertos. A los 75 años, finalmente he aprendido lecciones que solo esta edad puede enseñar. La primera lección es sobre el tiempo. Durante décadas, viví como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera una próxima oportunidad para decir las cosas importantes, para hacer los viajes que quería hacer, para tener las conversaciones pendientes. Pero a los 75 años, entiendes con claridad cristalina que el tiempo es el regalo más precioso que tienes y que no puedes seguir desperdiciándolo esperando que otros valoren tu presencia. Ahora uso mi tiempo intencionalmente. Ya no cocino para impresionar a visitas que no llegan, ya no limpio mi casa como si fuera a recibir inspección, ya no postergo pequeños placeres esperando ocasiones especiales. Si quiero escuchar música mientras desayuno, lo hago. Si quiero pasar toda una tarde leyendo, lo hago. Si quiero invitar a Linda a cenar solo porque me gusta su compañía, lo hago. La segunda lección es sobre la felicidad. Durante 70 años, busqué la felicidad en los lugares equivocados, en la aprobación de otros, en el cumplimiento de expectativas ajenas, en la sensación de ser indispensable para alguien más. Pero he descubierto que la felicidad real viene de cosas mucho más simples y controlables. Encuentro felicidad en la taza de café perfecta que me preparo cada mañana, en las conversaciones profundas con mis amigas del jueves, en los atardeceres sobre los canales de Xochimilco que ahora me permito ver sin culpa por perder tiempo, en la satisfacción de haber tomado una decisión difícil por mí misma, en la libertad de cambiar de opinión sobre algo sin tener que explicarle a nadie por qué. La tercera lección, y tal vez la más importante, es sobre el amor propio. Durante toda mi vida confundí el amor propio con egoísmo. Pensé que amarme a mí misma significaba amar menos a otros. Pero he aprendido que es exactamente lo contrario. Solo cuando te amas y te respetas a ti misma, puedes amar y respetar auténticamente a otros. Mi relación con mis hijos ha mejorado considerablemente desde que dejé de necesitar desesperadamente su aprobación. Ahora, cuando Roberto me llama, puedo disfrutar la conversación sin analizarla después, buscando señales de que me ama. Cuando Carmen me manda fotos de sus vacaciones, puedo alegrarme genuinamente por ella
sin sentir envidia de su libertad. Cuando Miguel y Alejandro me llaman poco, no lo tomo como evidencia de mi falta de valor, sino como evidencia de que están ocupados viviendo sus propias vidas. El cambio más sorprendente ha sido que ahora ellos me llaman más, no por obligación, sino por curiosidad. Les resulta intrigante esta nueva versión de su madre, que ya no los necesita para sentirse completa, que tiene sus propios proyectos e intereses, que habla de cosas que no sabían que le importaban. «Mamá», me dijo Alejandro la semana pasada, «suenas diferente, suenas más feliz». «¿Es que soy más feliz?», le respondí. Y pude decirlo con honestidad completa. La cuarta lección es sobre la muerte. A los 75 años, la muerte ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad cercana. Tengo amigas que han muerto este año. Mi propio episodio cardíaco me recordó lo frágil que es la vida, pero en lugar de aterrorizarme, esta conciencia me ha liberado. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de gastarlo en cosas que no importan. Dejas de guardar rencores que solo te lastiman a ti. Dejas de postergar conversaciones importantes. Dejas de esperar permisos para vivir como quieres vivir. He hecho las paces con mi mortalidad, y esa paz me ha dado una libertad extraordinaria para vivir plenamente cada día que me queda. La quinta lección es sobre la sabiduría. La sabiduría no viene automáticamente con la edad, viene con la experiencia reflexionada. Durante décadas acumulé experiencias sin reflexionarlas realmente. Pero estos meses de soledad me han forzado a procesar 75 años de vida, y he encontrado patrones, aprendizajes, verdades que no había visto antes. Ahora entiendo cosas sobre las relaciones humanas, sobre la naturaleza del amor, sobre la importancia de la autonomía emocional, que no podría haber entendido a los 30, 40 o incluso 60 años. Esta sabiduría es mi tesoro más valioso, y finalmente he aprendido a valorarla y compartirla sin disculpas. A los 75 años, soy la mujer más auténtica que he sido en mi vida, y paradójicamente es también cuando me siento más viva. Capítulo 8. Viviendo plenamente hasta el final. 7 minutos. 700 palabras. Hoy cumplí 76 años, y fue el cumpleaños más extraordinario que he tenido en décadas. No porque haya sido elaborado o lleno de regalos costosos, sino porque fue el primer cumpleaños que celebré exactamente como quería celebrarlo, rodeada de las personas que genuinamente me aman y valoran mi presencia. La mañana comenzó con una llamada de mis 4 hijos, pero no fue la llamada obligatoria y apurada de otros años. Roberto me llamó desde Chicago y conversamos durante media hora sobre mi nueva rutina de caminatas y sobre cómo él está pensando en retomar el ejercicio. Carmen me videollamó desde Los Ángeles y me mostró el jardín que está plantando, inspirada por las historias que le he contado sobre mis flores. Miguel me mandó un video de sus hijos cantando las mañanitas en español, algo que habían estado practicando para sorprenderme. Alejandro me sorprendió diciéndome que está aprendiendo a cocinar mole porque quiere hacer una receta familiar cuando venga a visitarme en diciembre. Sí, va a venir a visitarme. Los 4 van a venir para Navidad por primera vez en 8 años. Pero lo más hermoso del día no fueron las llamadas familiares, sino la fiesta que mis amigas me organizaron en la tarde. Linda llegó temprano para ayudarme a decorar el patio con flores de papel picado que habíamos hecho juntas durante la semana. Rosario trajo un pastel que había horneado ella misma, algo que no había hecho en años, pero que quiso hacer especial para mí. Las señoras del Club del Café llegaron con platillos caseros, música de mariachi en un radio viejo y muchas ganas de celebrar. Pero la sorpresa más grande llegó cuando vi entrar a don Ernesto, el trajinero que me había llevado en mi primer paseo solitario por los canales hace meses. Linda lo había contactado secretamente para invitarlo, porque sabía lo importante que había sido ese momento para mí. Doña Esperanza
me dijo con una sonrisa enorme. Quería venir a felicitarla, porque usted fue la primera persona que me hizo entender que los paseos en trajinera no son solo para turistas. Son para cualquiera que quiera recordar la belleza de donde vive. Durante la fiesta, mientras veía a estas mujeres extraordinarias, todas mayores de 60 años, todas con sus propias historias de soledad superada, todas irradiando una alegría auténtica, a menos me di cuenta de algo profundo. Había encontrado mi tribu, no la familia en la que nací ni la que creé con mi matrimonio, sino la familia que elegí en mis últimos años. Cuando terminó la fiesta y estaba recogiendo los platos con Linda, ella me dijo algo que me llegó al corazón, Ana Esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Que a los 76 años sigues creciendo como persona, sigues cambiando, aprendiendo, evolucionando. Eso es algo que no he visto en muchas personas de nuestra edad. Esa noche, antes de acostarme, me senté en mi mecedora favorita y reflexioné sobre el año que ha pasado desde que me di cuenta de mi soledad. He aprendido tanto sobre mí misma que a veces siento que estoy conociendo a una persona nueva. He aprendido que la soledad y estar sola son cosas completamente diferentes. He aprendido que puedo ser feliz sin ser indispensable para nadie. He aprendido que mis 76 años no son el final de mi historia, sino tal vez el capítulo más auténtico. Mañana voy a comenzar algo nuevo. Voy a empezar a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para dejarles a mis nietos la historia real de su abuela, no solo la versión suavizada que siempre les he contado. Quiero que sepan que su abuela fue una mujer que enfrentó abandono, soledad, enfermedades y que no solo sobrevivió, sino que floreció. También voy a empezar a dar clases de cocina tradicional mexicana en el centro comunitario. Linda me convenció de que mi conocimiento culinario es un tesoro que debo compartir. Y tiene razón. A los 76 años, todavía tengo cosas valiosas que enseñar. Finalmente, voy a hacer el viaje que siempre quise hacer. Voy a visitar Oaxaca para conocer los mercados y las tradiciones culinarias de allá. Voy a ir sola. No porque no tenga compañía, sino porque quiero la libertad de explorar a mi ritmo, de hablar con quien quiera hablar, de quedarme donde algo me llame la atención. Mientras me preparo para dormir en esta noche de mi cumpleaños 76, me siento profundamente agradecida, no por la vida perfecta que nunca tuve, sino por la vida real que he aprendido a amar. A los 76 años, finalmente entiendo algo que me tomó décadas aprender. No necesitas que te amen de la manera que esperas para ser digna de amor. Solo necesitas amarte lo suficiente para vivir plenamente hasta el último día. Y eso es exactamente lo que pienso hacer.